Hay dos situaciones, Ramiro, y con esto quisiera empezar. Buenos días y bienvenido. Es de estas acciones que podría tomar la Revolución Ciudadana, que ha anunciado ahora que acudirá a los tribunales para hacer cumplir la ley según ellos, porque buscan evitar la posesión de Patricio Carrillo. Hay otra cosa que está ahí pendiente y es un certificado del Ministerio de Trabajo del 24 de agosto, en donde se registra que Carrillo tiene impedimentos legales para ejercer cargos públicos y que no existe una excepción para que, bueno, sea un cargo público de elección popular o un cargo público designado, ¿no? ¿Qué hay de todo esto? ¿Cuál es la realidad legal y a qué situación se está enfrentando el asambleísta electo Patricio Carrillo? Bienvenido, doctor Ramiro García, le escuchamos. Muchas gracias, Vero. Un saludo para todos los oyentes. Gracias por la invitación. Bueno, si hay algo que caracteriza a la Revolución Ciudadana, sin duda, es primero su falta de honestidad y segundo su falta de coherencia. Ellos aducen que al haber sido Carrillo destituido mediante juicio político, estaría inhabilitado para posesionarse de su cargo de elección popular. Eso es básicamente su argumento. ¿Por qué hablo de falta de honestidad y de coherencia? Porque ellos, primero, no solamente que inscribieron, sino que actuó durante 2 años y medio, tanto el asambleísta de Sintonio, Victoria de Sintonio, como el asambleísta Gómez, que fueron destituidos en su momento mediante juicio político, que todos recordaremos, pues, se siguió por la Asamblea Nacional en contra del cura Tuárez, estos dos consejeros y uno más, la consejera Rosa Chalá, por hacer exactamente lo mismo que ahora está tratando de hacer la mayoría actual del Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, tratar de revisar el proceso, de auditar el proceso de selección de la Corte Constitucional. Entonces, claro, es decir, me parece que cara para esto no tienen, pero además hay mucha ignorancia en el tema, porque, ojo, y no solamente ignorancia parte de ellos, sino también del Ministerio de Trabajo, por haber inscrito una supuesta inhabilidad inexistente. ¿A qué me refiero? La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, el sistema interamericano, ha dejado en claro, caso Petro, entre otros, que una inhabilitación para ejercer un cargo producto de elección popular no puede provenir de un ente administrativo, sino que siempre y solamente debe provenir de un ente judicial penal. Es decir, De acuerdo. solo una sentencia judicial penal puede inhabilitar a una persona para ocupar un cargo de elección popular, no una acción administrativa. Recordemos que el juicio político, aunque se llame juicio, no es un proceso jurisdiccional, es un proceso administrativo político en el que, en base de consideraciones políticas, de acuerdos entre partidos, entre bancadas, se llega a una decisión que puede ser sancionatoria. Y claro, eso sí tiene como efecto inmediato el cese del funcionario enjuiciado, el cese de su cargo. Pero esto no lo puede inhabilitar para cargos de elección popular, justamente por principio de convencionalidad. ¿Qué es el principio de convencionalidad? A partir de 2007, me parece, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que los estados partes, es decir, los estados suscriptores de la Convención Americana de Derechos Humanos, mejor conocida como Pacto de San José, deben sujetarse no solamente a la constitucionalidad, es decir, a las normas de sus propias constituciones, sino a los principios establecidos y a los preceptos, a las interpretaciones establecidas por el sistema interamericano. A eso se denomina como principio de convencionalidad. Por principio de convencionalidad, entonces, Ujú. ya, y ojo que estamos hablando de la convención que está muy por encima de la ley orgánica de la función legislativa, que es la que establece esta supuesta inhabilidad. Por principio de convencionalidad, evidentemente no se le puede al general Patricio Carrillo prohibir u obstaculizar en posesionarse de su cargo de elección popular, teniendo en cuenta que su destitución eh, proviene de un juicio político que, insisto, no es un juicio, es una, digamos, es una sanción en sede administrativa que impone el legislativo bajo consideraciones netamente políticas, porque como ya vimos en la discusión del juicio político al presidente, y es más,
nuevamente la falta de honestidad y coherencia de esta gente, ¿no? Se llenaban la boca justamente diciendo, no, es que el juicio político no es un juicio. El juicio político está sujeto a consideraciones netamente políticas. El juicio político no necesita los estándares probatorios que requiere, por ejemplo, un proceso penal. Claro, cuando ellos enjuiciaban al presidente de la República, entonces decían, ahí sí, perfecto, reconocían el carácter netamente político. Ahora, ¿qué es lo que dicen? No, hubo un juicio político en contra de Carrillo y se le destituyó. Por lo tanto, no puede de ninguna manera posesionarse de su cargo de elección popular. Pues no es así, en absoluto, no es así. El general Patricio Carrillo está totalmente habilitado para ejercer su cargo y que pongan nomás las acciones que consideren pertinentes, por supuesto, en la medida que ellos ataquen, pues ya veremos cómo nos defendemos. Ramiro, ¿qué acciones podría poner el correísmo y también qué peso tiene este certificado del Ministerio de Trabajo firmado por Carolina Rodríguez, directora del control del servicio público del Ministerio de Trabajo, en donde menciona esto que decíamos, que no existe una excepción para que se acate esta inhabilidad? La causal de impedimento, dice, le inhabilita a Carrillo a acceder a todo cargo, puesto, función o dignidad del sector público. Bueno, seguramente pondrán alguna acción constitucional, como alguna medida cautelar o alguna cosa de estas, ¿no? O alguna acción de protección. En todo caso, tendrán que demostrar cómo esto afecta a sus derechos y qué derechos tratan de precautelar. Porque lo que están haciendo es afectar el derecho de una persona primero al trabajo y sobre todo a ejercer un cargo político de elección popular. Es decir, ahí sí están atentando contra el derecho de 1.700.000 personas que votaron por esta opción electoral. Ahora, hablando de las opciones legales que tiene Patricio Carrillo, ¿qué podemos pensar al respecto? Si es que Revolución Ciudadana interpone acciones, ¿cómo se puede defender y qué herramientas legales tiene Patricio Carrillo para ocupar su cargo en la Asamblea Nacional? Bueno, de las medidas que ellos pongan o de las acciones que ellos pongan, pues evidentemente tendremos que defendernos a través de una tercería, a través de una tercería tratándose de una afectación directa, porque obviamente el general Carrillo es el directamente afectado por estas eventuales acciones, así que es por ahí por donde tendremos que ir. También si existe un precedente del sistema interamericano, Ramiro, también podría irse por allí eventualmente. Por supuesto, justamente lo que acabamos de analizar, existe precedentes, caso Gustavo Petro, entre otros, en donde se establece, a ver, recordemos, en el caso Gustavo Petro había sido elegido alcalde de Bogotá. Claro. Sin embargo, tienen allá un órgano que no existe en el Ecuador que se llama Consejo de Estado. El Consejo de Estado de Colombia, que no es un órgano jurisdiccional, es un órgano parecido a la Procuraduría General del Estado, inició un procedimiento disciplinario en contra del alcalde de Bogotá y lo sancionó. El sistema interamericano de derechos humanos dejó en claro que al no ser el Consejo de Estado un órgano jurisdiccional penal, no podía de ninguna manera su sanción inhabilitarle políticamente. En este caso, en el caso de Carrillo, la sanción proviene del legislativo, que no es un órgano jurisdiccional y menos todavía jurisdiccional penal. Por lo tanto, la sanción que deviene del juicio político de ninguna manera puede inhabilitar. Importante, amigos. Son las 7:33. Conversamos con el doctor Ramiro García. Él es abogado penalista. Ahora está de abogado de Patricio Carrillo por esta situación de una supuesta inhabilitación a su cargo de asambleísta. Ahora, Ramiro, perdón que tope otros temas, pero también es importante hacerlo ya que tiene que ver con lo mismo y es el caso de Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Y él, basándose en este argumento de lo de Petro, ante el sistema interamericano. Él dice que va a pedir medidas cautelares al sistema interamericano para que no lo destituyan, para evitar que lo destituyan. Y dijo pues que no han desacatado las sentencias de la Corte Constitucional. ¿Qué pensar de esto? ¿El caso de Allen Berbera podría compararse de alguna manera al caso de Petro? ¿Tiene cabida asidero legal esta petición que haría supuestamente para pedir medidas cautelares al sistema interamericano? De ninguna manera. Ahí hay una serie de diferencias fundamentales. En el caso Petro, quien impone una sanción no es un órgano jurisdiccional, es un órgano administrativo como, llamado Consejo de Estado.
En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, quienes están, digamos, procesados de alguna manera dentro de este procedimiento de seguimiento del cumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional, evidentemente han sido llevados a este proceso por la Corte Constitucional, que es el órgano jurisdiccional de más alto nivel que tiene el Ecuador. Así que no tiene absolutamente nada que ver lo uno con lo otro. No pueden decir, es decir, a mí me parece una muestra de ignorancia con tratar de asimilar a la Corte Constitucional con un órgano administrativo y no jurisdiccional. Punto uno. Punto dos, aquí no tiene, a ver, ¿qué es lo que están diciendo ellos? Ahí voy a entrar en un análisis un poquito más técnico que pensaba hacerlo, me estás tirando la lengua, Vero, pero bueno, pensaba hacerlo más tarde, con un poquito más tiempo y hacer un hilo de Twitter, pero que lo hacemos acá. A ver, listo. ¿Por qué no caben las medidas cautelares en este punto? La Comisión Interamericana, porque, ojo, primera cosa, cuando hablamos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, estamos hablando de Comisión Interamericana y Corte Interamericana. Así es. Ya, la Comisión Interamericana la Corte Interamericana es el órgano jurisdiccional. La Comisión Interamericana es un órgano de tipo administrativo previo que puede dictar medidas cautelares, que emite un informe que luego pasa a la Corte Interamericana para que se procese a países, porque además el sistema interamericano no procesa personas, procesa países. Punto uno. De acuerdo. Ok. En este caso, la medida cautelar ha sido o será solicitada, no sé si ya la han presentado o no, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay que reconocer que la Comisión Interamericana tenía facultades sumamente discrecionales en su momento para emitir medidas cautelares. O sea, hubo una serie de antecedentes sobre esto. Por ejemplo, en el caso del Universo, recordemos que la Comisión Interamericana emitió medidas cautelares cuando el expresidente Correa les siguió un juicio por calumnias y en donde además calculaba su honor en base del presupuesto general del Estado. Y ahí, claro, como el presidente Correa y otros de la región protestaron por la discrecionalidad con la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitía estas medidas cautelares, entonces se revisó, se dictó una serie de resoluciones, específicamente una que me parece que es de 2017, me parece, o 2018, no estoy seguro, ya voy a ver, que señala específicamente cuándo no proceden las medidas cautelares. Y uno de los puntos específicos en los que no procede la emisión de medidas cautelares es cuando esas medidas van dirigidas a que se revise la convencionalidad de una norma. Es decir, de si una norma del ordenamiento jurídico nacional está o no conforme al marco de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este caso, el doctor Vera y su combo pues presentarían las medidas cautelares con el argumento de que la Corte no tiene facultad para destituir a funcionarios elegidos mediante ejercicios de democracia directa. Ese sería básicamente el argumento, ¿verdad? Como hemos sido elegidos en urnas, entonces la Corte Constitucional no tiene la potestad de destituir. Primero, mentira, si es que se acude el precedente de Petro, no totalmente equivocados, porque la Corte Constitucional no es un órgano administrativo, es un órgano jurisdiccional. En el caso de Petro, fue un órgano administrativo llamado Consejo de Estado el que emitió la disposición. Segundo, esto abocaría a que la Comisión Interamericana analice la convencionalidad de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, que es la que le da esta facultad a la Corte Constitucional. Es decir, la facultad de la Corte Constitucional de hacer el seguimiento de sus decisiones y tomar la medida que considere pertinente, incluida la destitución de los funcionarios que no cumplan con sus disposiciones, con sus resoluciones, esa la da la ley. Por lo tanto, lo que está pidiendo el doctor Allen Berbera y los demás miembros de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana es que la Comisión Interamericana analice la convencionalidad de esta norma. Y para eso está expresamente proscrito la posibilidad de medidas cautelares.
Bueno, más claro imposible. Quiero agradecer al doctor Ramiro García, abogado penalista, por hablar de estos dos temas que son coyunturales, el uno sobre la situación de Patricio Carrillo y la situación de que, bueno, tendría o no inhabilitación para ejercer su cargo público. Nos ha quedado claro que no la tiene, pese a los recursos legales que pondría Revolución Ciudadana. Estaremos pendientes de todo ello. Y también el caso de Allen Berbera, que, bueno, a que quiere pedir medidas cautelares ante el sistema interamericano, según ha dicho, y como vemos tampoco, según el análisis técnico jurídico de Ramiro García, no cabe. Así que aclarado esos dos temas, yo quiero agradecer al doctor García por estar con nosotros. Muchas gracias, Verónica, y muchas gracias a Radio Suceso por la invitación. Un saludo para todos los oyentes.